Si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado. Voraz, cinéfago, así se mostró siempre Stanley Kubrick, y yo creo que con esa misma fascinación, con esa misma vocación por el séptimo arte, nace Big Shiva. Tenemos con nosotros a Edgar Burgos, director de cine, docente, fundador también de este proyecto empresarial. Edgar, muy buenos días y bienvenido a Córdoba TV. Muchas gracias. Bueno, Edgar, productora nacida, podemos leer en la web, en tiempos de guerra. Lo definís como una especie de acto de fe, aunque he podido ver y corroborar que detrás hay todo un modelo diferente, alternativo y meticulosamente construido y cimentado. ¿Cómo nace esta productora? Nace por puro instinto de supervivencia, supongo, como le está ocurriendo a mucha gente. Es decir, gente que nos rebelamos con respecto a la situación por la que estamos atravesando, y que a la vez que nos rebelamos con respecto a esa situación somos conscientes de que hay un nuevo modelo que está emergiendo y que las cosas están cambiando. Es decir, hay una desaparición de clases, entonces las productoras que antes eran medianas van a pasar a ser productoras pequeñas, las productoras que antes eran medianas pueden pasar a ser productoras grandes, pero de alguna forma se están, los polos de alguna forma se están volviendo mucho más extremos, y era el momento para nosotros de dar el siguiente paso. Al menos para mí a nivel personal lo era. De ahí a cómo salga el plan es otra historia, ¿no? Tendremos que dejar tiempo al tiempo. Este adjurador de dioses, un dios precisamente que destruye o transforma la creación y que se occidentaliza, ¿no?, con ese adjetivo, con ese Big. ¿Qué hace grande a Big Shiva? Bueno, ¿O qué queréis que haga grande a Big Shiva? Yo creo que esos son mis propios delirios de grandeza. más que muchas veces me preguntan ¿qué significa el nombre? Y digo, no sé, ¿qué significaba Led Zeppelin? El nombre molaba, y punto, ¿no? Con tal de no hacer un juego de palabras con Córdoba, arte o cualquier tipo de nombre estúpido de ese tipo, era suficiente. Pero hay cierta mixtura, ¿no?, entre Occidente y Oriente en cualquier caso. Totalmente. Bueno, habláis de un cambio de concepto, contando ya con la mínima inversión, máxime en estos tiempos en los que si no hay crisis se utiliza este término, este pretexto. ¿Es posible la viabilidad en proyectos empresariales de esta índole? Y también te quería preguntar cuáles son esas consignas, ese modus operandi distinto que lleva a cabo Big Shiva. La viabilidad está por ver. Es decir, la productora yo le quiero dar un tiempo natural. La productora empezó en marzo de este año y está todavía haciendo su recorrido personal. Es decir, creo que es pronto para hacer un balance. Vamos a ver qué tal. Somos conscientes de que es el peor de los momentos. Lo éramos conscientes cuando lo empezábamos y conforme pasan los meses parece que estamos en el peor de los peores momentos. Pero bueno, seguimos teniendo proyectos, seguimos teniendo iniciativas y sobre todo nadie nos obliga a estar aquí. Es decir, estamos aquí porque estamos, entonces tampoco nos vamos a disculpar o vamos a llorar más de la cuenta. Estamos haciendo lo que queremos porque queremos. Claro, por eso yo te pregunto más en el sentido de las expectativas, ¿no?, que vertebran, porque he podido ver a través del portal web que lo tenéis todo muy bien meditado, muy bien pensado y muy claro sobre todo, ¿no? Nosotros queremos hacer cine. Hay una diferencia que muchas veces es difícil de establecer para la gente, pero hay una diferencia entre audiovisual o cinematográfico, ¿vale? Lo audiovisual, evidentemente, es inherente a todo lo que tiene que ver con imagen y sonido, pero lo cinematográfico ya tiene que ver con ficción, ¿vale? O con no ficción, pero con estructuras narrativas, ¿de acuerdo? O más relacionado, estrictamente con esos términos. Entonces aspiramos a ser una productora cinematográfica, pero evidentemente no somos capaces a día de hoy de levantar una película por nosotros mismos. Por poner un ejemplo, podemos hacer un cortometraje, podemos hacer videoclips, podemos hacer vídeos corporativos, podemos hacer numerosas cosas, pero a la hora de plantearse una película, pues habría que asociarse con otra productora. Igualmente es el modelo imperante ahora mismo, es decir, la coproducción nacional internacional, porque desde luego en España empieza a no quedar mucho dinero. Me ha llamado poderosamente la atención una propuesta, una línea de actuación que vosotros ponéis sobre la mesa, y es abordar producciones, digamos, de fuera hacia adentro. ¿Esto cómo se puede hacer factible? No, al revés, de dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera quiere decir que la mayor parte
la producción nacional, o cuando hablamos de ese modelo que se está quedando anticuado, ¿vale? Nos referimos sobre todo a que generalmente en este país se han hecho películas dirigidas o enfocadas a ser rentabilizadas o a cubrir un target nacional, ¿vale? Entonces el modelo cinematográfico está cambiando, es decir, las producciones tienen que salir afuera a buscar financiación, ¿de acuerdo? Porque de alguna forma, buscando financiación fuera, están garantizando el estreno simultáneo, el estreno internacional, ¿vale? Entonces, cuando decimos vender de dentro hacia afuera, significa hacer cosas con cierto carácter autóctono, con una personalidad autóctona, pero a la vez que sea un producto universal, que tú puedas llevarte a un festival de Toronto, Cannes, Tribeca, lo que sea, y el público puede entender esa película, aunque tú la hayas rodado en el sector sur, ¿de acuerdo? En clave cordobesa, ¿no? Y eso a mí me parece muy interesante, me parece más interesante que aspirar a entrar en una dinámica de Weta Studios o trabajar con Peter Jackson o jugar en el modelo Hollywood. Hay muchos cineastas y mucha gente, yo conozco personas en concreto que se han ido a Estados Unidos y están viviendo el sueño americano y es estupendo, ¿no? Y queda muy bien de puertas afuera, pero en realidad tu carrera artística y tu recorrido creativo se ve un poco lastrado. Entonces ya depende de decisiones personales. Yo quiero jugar con mis propios términos. Yo quiero jugar según mis propias normas. Por eso yo respeto mucho, en última instancia, sobre todo en los últimos tiempos, respeto mucho a cineastas como Alberto Rodríguez o Almodóvar. Incluso Almodóvar a mí era un cineasta que no me interesaba en absoluto, pero cuando hace retrospectiva te das cuenta de que es uno de los pocos cineastas internacionales que tenemos que juega según sus reglas. Porque Amenábar y Bayona y toda esta gente, pues en realidad están haciendo películas americanas, prácticamente. Almodóvar está jugando en su propia liga, ¿vale? Alberto Rodríguez está jugando en su propia liga, haciendo películas sevillanas, ¿vale? Con un carácter sevillano y películas de género además, y buenas películas. Al final es la última palabra, ¿no? Bueno, pues perfecto que quede explicado, porque en la web no lo habíamos entendido tan sumamente bien, ¿no? No lo habíamos entendido tan bien. Entonces el concepto, más que el movimiento internacional o nacional, es esa autonomía, ¿no? Esa independencia para crear, engrosar un tejido productivo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo he estado 10 años fuera, he estado viviendo 5 años en Madrid, 5 años en Barcelona, y yo soy andaluz, yo me siento muy andaluz y siempre he ido vamos a ver, obviando el chauvinismo estúpido, ¿no? Pero sí que me siento orgulloso y vengo de una tierra con mucho talento y soy consciente de eso, pero siempre he tenido una conciencia muy crítica con respecto a cómo se hacen las cosas aquí. En ese sentido, pues yo estoy intentando tener una iniciativa de cómo haría yo las cosas. No estoy diciendo cómo se tienen que hacer, yo estoy viniendo con un modelo, perdón, con un modelo con respecto a cómo considero que se tienen que empezar a hacer. Las cosas están cambiando, la gente tiene que asimilar ya que el dinero se ha acabado. Entonces las vías de financiación de esta y otras actividades tienen que empezar a buscar soluciones y rápido. Tiene que empezar a jugar entonces el ingenio, pero también lo que vemos en Vixiva es una praxis del conocimiento, de la experiencia adquirido durante muchos años por el equipo de docentes, ¿no? Que es totalmente de lujo, ¿no? Absolutamente. Hombre, vamos a ver, yo creo que para hacer cualquier cosa a la que te dedique, hablo de creativamente, cualquier ámbito, tienes que saber dónde estás trabajando. Es decir, conocer tu industria, conocer los clásicos, conocer los que estaban antes de ti, etcétera, etcétera. En ese sentido, a mí la docencia a nivel particular me ha enseñado mucho. Yo no sé cuánto les habré enseñado yo a ellos, pero a mí me ha enseñado mucho, enseñar. Partiendo de esa base, estoy seguro de que cualquier docente podría decir lo mismo. Y no deja de ser coordinar un grupo humano, es decir, que está muy relacionado con ser director, que es mi trabajo, ¿vale? Yo me considero director, yo puedo hacer muchas cosas en un momento dado, pero si tuviera que decir, bueno, esto es lo que hago bien realmente, diría que dirigir.
De hecho, hablamos de esa parte docente, formativa, y es que Big Shiva se bifurca y alterna en dos dimensiones. Por un lado, Big Shiva Pictures, que es el plano meramente productor, ¿verdad? Y por otro lado, el plano formativo, que es Big Shiva Training. Exacto. Sobre todo tenemos esas dos ramas porque no tenemos que multidisciplinar lo que podemos hacer, tampoco no nos podemos poner clasistas más que nada porque estamos empezando, somos conscientes de eso, pero sobre todo porque la formación nos interesa a varios niveles. A mí me interesa a un nivel personal, la docencia, y sobre todo porque nos permite conocer gente, acceder a gente e incluso formar a gente que después pueda trabajar con nosotros en producciones nuestras. Sí, esto también me ha parecido interesante, ¿no? Es una forma de cerrar el círculo, siempre y cuando, repito, el plan funcione. Claro. ¿Vale? Si estamos formando a paquetes, entonces somos los primeros perjudicados, ¿vale? Pero la idea es que estamos formando gente a la manera en que nos gustaría que la gente trabajara con nosotros. Entonces, vamos a ver, a mí me parece un concepto bastante bien estudiado, pero, repito, del dicho al hecho. Y puede venir Big Shiva a cubrir un panorama formativo en el que quizá es demasiado habitual encontrarse con centros que son poco asequibles o que han dejado de actualizarse también. Eso, por un lado, y por otro, el hecho de que creo que hay lagunas en el plano formativo, audiovisual y cinematográfico. Cuando digo lagunas me refiero a que en Córdoba en concreto, ¿no? Lo que ocurre en Córdoba se ve en otras ciudades. De alguna forma hay una separación entre la parte más semiótica y la parte más de software, por así decirlo, ¿vale? Entonces encuentra pues, máster como el de cinematografía, que puede haber en la Universidad de Córdoba, ¿no? Porque están más enfocados al análisis divulgativo, a la semiótica, ¿vale? Del aspecto cinematográfico, pero no están enfocados a la praxis, ¿vale? A la parte de hacer cine. Y por otro lado, el otro extremo que te encuentras son las escuelas que pues, proporcionan aprendizaje en software específico, ¿no? Que también es muy válido y son herramientas de trabajo. Pero claro, hay un término medio donde esos dos sitios no se conectan, ¿vale? Que es donde la gente entiende cómo funciona el flujo completo de trabajo de cualquier pieza audiovisual. Y yo, por ejemplo, estuve trabajando como docente durante 2 años en una escuela de Madrid que se llama Trazos, era una escuela de postproducción. Y a mí me ocurría con mucha frecuencia, más de lo habitual, que me encontraba alumnos que venían a hacer mi curso, que mi curso era realización cinematográfica, pero a la vez hacían otros cursos dentro de la escuela, ¿no? Y la mayoría de ellos venían de software de composición, After Effects, Nuke, Maya, en el caso 3D, y cuando le preguntaba lo que era profundidad de campo no lo sabían. Entonces dice, bueno, tú estás componiendo, cuidado la palabra, composición, componer, y no me sabes hablar de encuadre, no sabes lo que es profundidad de campo, no sabes cómo trabajar la escala, o no sabes cómo trabajar el ángulo para que algo funcione. Eso, por ejemplo, te limita mucho creativamente, porque tú no tienes la independencia para saber cuándo algo está funcionando o no está funcionando y por qué no funciona. Y eso para un técnico, por ejemplo, es algo vital. Por eso digo que los cursos, por ejemplo, en concreto en Cinema 13, mucha gente me pregunta, bueno, pero son cursos para tal, son cursos para tal, son cursos para que aprendas a conectar y a construir la arquitectura audiovisual en tu cabeza, para que entiendas, para que empieces a saber cómo funcionan todas las partes de la cadena y conectes todo eso. Efectivamente, Cinema 13 quiere ser la respuesta, pero no es la primera experiencia, ¿no? De hecho, ya ofrecíais un primer taller que además lo desarrollabas tú de cinematografía con iPhone, pionero en España, nada menos, ¿no? Sí, eso es una pequeña apuesta personal. Eso es una cosa, por ejemplo, el lunes lo tenemos en Sevilla, sin ir más lejos. El lunes se da con Fundación Autores GAE, se da en Sevilla un intensivo, y es una apuesta personal porque creo que es un mercado emergente y porque no podemos olvidar de que hace 4 o 5 años ni siquiera teníamos vídeo en el móvil, ahora tenemos vídeo a 1080p, aunque no sean líneas reales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que dentro de 5 años, ¿qué podemos tener en el móvil? Claro, y además hay que optimizar, ¿no? Con lo que se tiene, teniendo en cuenta las limitaciones, ¿no? Absolutamente. Yo, por ejemplo, estoy en contra de ciertos avances tecnológicos a día de hoy, porque creo que los avances tecnológicos que se han producido en la historia del cine siempre han ido asociados a cambios sociopolíticos o socioeconómicos. Entonces, en una etapa como la que estamos, creo que hay que priorizar y empezar a mirar hacia adentro
y empezar a pensar que tengo un móvil, tengo la opción de grabar vídeos, si no tengo a disposición mía una cámara, sea del tipo que sea, de gama baja o alta, puedo grabar y puedo ponerme a prueba narrativamente y puedo contar una historia con un móvil. Y eso para los esnovistas cinematográficos puede que sea como una blasfemia, pero cuidado, Sitges, por ejemplo, el Festival de Sitges ya ha abierto una sección competitiva para el año que viene con móviles y tablets, de cortos rodados con móviles y tablets, y el Mobile Congress que se celebra cada año, cada vez se va dando más cuenta de que es un sector emergente y que las cosas van creciendo en esa dirección. Es decir, a mí me parece bien, yo soy de un poco de la iglesia Coppola, en el sentido de que Coppola decía una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? La decía en el documental que le hizo su mujer sobre Apocalipsis Now, que es casi mejor que la película. Decía que un día llegará una niña gorda de Kansas y hará un corto maravilloso, una película maravillosa con una cámara de vídeo casera, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la democratización del cine. Y a mí me interesa la democratización del cine. Hay otra gente que no, porque hay mucho dinero por medio, pero a mí me interesa que todo el mundo pueda hacer cine, que mi abuela pueda hacer cine, si quiere, o quien sea. El consumo fílmico está claro que ha cambiado, que busca y encuentra, de hecho, nuevas vías de distribución, de explotación, de exhibición. Y por eso en esa dirección nos movemos cuando hablamos de Cinema 13, ¿no? Detrás, además de Cinema 13, hay que decir que no solo hay muy buena iniciativa y muy buena voluntad, sino además un aparato formativo, un estudio, un análisis muy serio, el estudio de detección de necesidades específicas de formación en el hipersector audiovisual TIC de Andalucía, de Fundación ABA, del 2012, muy reciente. Sí, eso corresponde al buen trabajo de la gente de Fundación ABA, encabezados por Mai Silva, que bajo mi punto de vista están haciendo una labor no solo divulgativa de los ejercicios o las actividades cinematográficas y audiovisuales que tienen lugar en Andalucía, sino están creando un tejido donde conectar a los profesionales de Andalucía. A mí me parece intachable lo que están haciendo, sobre todo con estudios muy actualizados de qué es lo que está fallando, qué es lo que necesitamos y haciéndonoslo llegar. Yo, nada más tener la iniciativa con la Universidad de Córdoba, fui a reunirme con ellos en Sevilla y los consejos que me dieron, la verdad es que me fueron muy útiles y están ahí en el dossier, por ejemplo, de la actividad de Cinema 13, aparecen ilustrados porque me parece que decían cosas que eran muy importantes. Hemos querido entonces contar con toda la información, ¿no? Para diseñar, para confeccionar esos 4 módulos, me parece que son los que componen Cinema 13. ¿De qué periodicidad estamos hablando? Destinatario, para las personas que nos estén viendo, ¿a quién le puede interesar formar parte de Cinema 13? Yo creo que está dirigida a todas las personas, desde el momento en el que son unos cursos de conocimientos generales. ¿Vale? Yo creo que debería interesar a todas las personas. Sí, es un compendio muy completo, ¿no? Absolutamente, pero a la vez es difícil para algunas personas establecer qué son exactamente o si van dirigidos a ellos, ¿vale? Precisamente esto tiene relación con lo que hablábamos antes, es decir, estamos creando un diseño. Nosotros no somos una escuela de cine, hay una diferencia. Nosotros somos una productora, una empresa en este caso, que diseñamos formación, es distinto. Quiero decir con esto, no es el curso estándar que la gente podría hacer, no es la iniciación a un software, ¿de acuerdo? Una iniciación a, no sabes nada de cine, te gustaría introducirte, bien, vas a empezar por saber las cosas en el orden en el que deberías saberlo, ¿vale? Para tejer en tu cabeza cómo funciona esto y a partir de ahí concluir qué es lo que más te interesa. También puedes planteártelo como, oye, quiero acceder a la Blackmagic Cinema Cámara, que es una cámara de última generación, y quiero conocerla de primera mano. Bueno, tenemos 2 módulos donde puedes tocar eso. Oye, solo me interesa la postproducción. Bueno, puedes hacer solo el módulo de postproducción. Es decir, hemos intentado crear un híbrido que tenga sentido por sí mismo, pero a la vez pueda ser abordado desde distintas perspectivas. Es decir, si solo te interesa la dirección, puedes hacer el primer módulo. Solo te interesa la parte técnica o las cámaras de última generación, puedes hacer el segundo. Si quieres la postproducción, el tercero, y si quieres saber diseñar, vender un proyecto, haz el cuarto. En cualquier caso, poder hacer frente a un rodaje low cost, ¿no? Que parece que es a lo que vamos abocados, ¿no? A mí no me gusta ese término, no me gusta el término low cost porque parece que está diciéndote que eres un cutre. Y es un error. Entiendo que es un término que se ha creado y que se utiliza, pero se está devaluando también. Entonces me gusta mucho cuidar eso. Low cost,
o mejor dicho, pobre pero honrado, ¿vale? Es decir, se puede hacer cosas con poco dinero. Pero dignas, ¿no? Más que dignas. Y de calidad. Cuando hablamos de lo de la democratización del cine, la parte tecnológica tiene la última palabra. Vamos a ver, con la Blackmagic Cinema Cámara que tenemos en los cursos, nosotros estamos teniendo una cámara que trabaja en un formato 2,5 RAW, 2,5K RAW. ¿Qué significa eso? Para que la gente entienda. Pues bueno, si un 1080p es el Full HD que tienen en sus televisores, un 2K el tamaño real que se proyecta en cine. Entonces, estamos trabajando con una cámara de no más de 3.000 euros que te da un formato RAW de 12 bits que puedes proyectar en pantalla grande. Es decir, puedes terminar tu montaje, llevarte tu DCP copia digital al cine y decirle, oye, pásame mi película, y se va a ver igual de bien que se vería la última de Almodóvar, por ejemplo. Y además, de todas formas, debemos superar, ¿no? Creo que es una idea ya muy pasada el pensar que porque uno disponga de pocos medios no puede hacer un peliculón. De hecho, ahí están las superproducciones, no hay que irse muy lejos, hay superproducciones televisivas en las que sabemos que se ha gastado una pasta gansa y que no llegan pues ni a la altura de algunas películas de época, a lo mejor de los 60, que están mucho mejor ambientadas y con muchísimos menos recursos. Absolutamente. Eso se da mucho. En Estados Unidos hay privilegian mucho por eso, ¿no? Los productores les gusta mucho que se vea cada dólar en pantalla. Es decir, oye, esto me ha costado, esta película ha costado 300 millones de dólares, quiero que se vean durante las 2 horas, ¿no? La gente dice, bueno, ¿qué es verse? Bueno, exhibirse, ¿no? La exhibición, no lo sé. Lo que está claro es que muchas veces en España tiene la sensación de que la gente no tiene ese sentido del espectáculo o de la experiencia cinematográfica poderosa que puedan tener en Hollywood, ¿no? A mí me gusta poner el ejemplo de A la triste, ¿no? Yo creo que tiene valores como película, pero la sensación general era de que no era la película que tenía que haber sido, por poner un ejemplo, ¿no? Y era una película cara, por ser una película española. Había buenos profesionales, es decir, había cosas estimables en la película, pero no tenía esa épica que mucha gente pensaba que, bueno, A la triste, nuestra primera película. No, hijo mío, va a ser que no la vas a tener. Entonces, las cosas, como te decía antes, están cambiando, lo vamos a ver, lo vamos a constatar el año que viene, sobre todo, las consecuencias de este año, de las decisiones que se tomaron en el Ministerio de Cultura, en el ICA, las subidas de IVA, todo eso se va a reflejar el año que viene. Es decir, puede que ahora haya habido pelotazos como Tadeo Jones, Lo imposible, que pueden tapar relativamente pues esa bajada que han dado los cines en cuanto a ingresos por taquilla y tal, pero ya el comité se ha reunido, ya la gente está diciendo que la cosa se está poniendo muy fea y eso repercute directamente en los cineastas de nivel medio-bajo, porque no tienen acceso, claro. Telecinco ahora invierte en 5 películas al año, ¿no? Pero claro, esas 5 películas son de directores consagrados. Claro, se cierra la puerta. Hubo un tiempo donde aquí las películas se subvencionaban a través del Ministerio de Cultura y a través de las televisiones. Si cortas ese grifo hay que buscar un grifo alternativo, porque si no, ¿dónde cocinas? Es decir, no puedes hacer cine en este país. La respuesta a eso tiene que ser ese espíritu emprendedor, ¿verdad? Es un ejemplo, el inicio de este proyecto. Perdona que te interrumpa. Sí. Ahí es donde quería llegar, hay que hacer cosas. Los cursos, por ejemplo, más allá de esa iniciación a través de los conocimientos generales y de toda esa arquitectura de la que hablábamos, tiene mucho que ver con el potenciamiento y la iniciativa privada. Es decir, bueno, hay una forma de hacer cine a bajo coste, hay una forma de hacer cine si quieres hacer cine, right now, ¿vale? Justo ahora, no necesitas esperar a que te venga la ayuda de turno. Si quieres hacer cine, hay una forma de hacerlo. Yo te voy a enseñar el camino más corto, si quieres hacer cine. Pero si quieres especular y vivir de las rentas, entonces quizás no sea tu curso, ¿vale? O si quieres montar o hacer las cosas de otra manera, pero si quieres hacer cine, yo te puedo enseñar el camino más corto ahora. No en una escuela que tiene un modelo diseñado de hace 6 años, que partía de cómo eran las cosas antes, no, cómo están las cosas ahora realmente y lo que nos espera. Y para los indecisos tenemos que decir que este periodo formativo en Cinema 13 nos va a proveer de un certificado, ¿verdad?, universitario que emite de hecho la propia Universidad de Córdoba, y además de contar con la sede de la Filmoteca, yo creo que mejor sitio no podríais haber elegido. Lugar natural. Pues tenemos ese aliciente, esa 6ª muestra del audiovisual andaluz. Bueno, eso, volvemos a Fundación ABA, esos trabajos de Fundación ABA y de la gente del equipo de May Silva,
y es un compendio de los cortometrajes andaluces que se hace anualmente. No de todos, seguramente habrá más, pero es un compendio de la selección que hace Fundación ABA. Nosotros participamos también, Escuela Evolutiva participa un poco como cómplice de la difusión de la actividad, ¿vale?, dentro del marco, y nosotros lo integramos dentro del marco de los cursos de Cinema 13. Estas sesiones, esas 13 sesiones, con lo más granado del panorama regional, estarán hasta el 5 de marzo en la Filmoteca. Antes hablábamos de periodicidad, de tiempos. ¿Arrancaría este Cinema 13 ya a principios del año que viene? Empieza el 14 de enero, es el primer módulo, y de hecho tienen hasta el 9 de enero para matricularse en el curso completo, con un descuento especial, un descuento de más del 20%, así que quien esté interesado que se mueva rápido, porque el 9 de enero acaba esa posibilidad. Y son 4 módulos bastante segmentados en tiempo, más que nada porque la Filmoteca tiene unas actividades, nosotros también tenemos nuestras propias actividades y los profesionales invitados también las tienen. Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿por qué están tan expandidos, ¿no? Porque son de enero a junio, en realidad son solo 4, bueno, son 120 horas, no es poco. Pero sí que es cierto que se dan en meses alternativos. El primer módulo es en enero, el segundo es en marzo, el tercero es en abril-mayo y el último es en junio. Muy bien, y además, como decíamos antes, ese marco, ese enclave de la Filmoteca, aunque haya una programación, aunque haya actividad, pues no es malo, no es muy positivo el que la Filmoteca se sienta día a día más útil, porque a veces se olvida, ¿no? Sí, Pablo fue muy amable ahí, desde el primer momento él me dijo que la Filmoteca era para el pueblo, y a mí nos costó, es decir, levantar los cursos, pero no fue por una cuestión de oposición por parte de la universidad o de Filmoteca, todo lo contrario, ¿no? Fue por una mera cuestión burocrática. Y porque era difícil, porque era una actividad, no son unos cursos, no son unos talleres al uso. Traemos invitados profesionales, tienen un diseño específico, había que diseñarlos bien, hay un estudio, hay un análisis, es decir, no están hechos al tontón, ¿no? Pero desde Filmoteca y Universidad de Córdoba la verdad es que chapó, se portaron muy bien con nosotros, y desde aquí yo le agradezco mucho a Carmen Blanco y a Pablo García Casado la colaboración. Yo quería, Edgar, aprovechar la ocasión no solo para adentrarnos en ese proyecto, en esa productora, en Big Shiva, y también en Cinema 13, sino hablar un poquito de tu trayectoria, ¿no? Porque tú te fuiste de aquí de Córdoba muy jovencito, ¿verdad? Y has dado, pues bueno, poco menos que la vuelta al mundo, y has aprendido muchísimo y has vuelto. Eres de esas figuras cordobesas que vienen, como por ejemplo Raquel Toledo, que es conocida por esta casa y que venía aquí después de muchos años en Moscú, en París, en Londres, pues a traer ese teatro en inglés, esas nuevas propuestas con su teatro laboratorio. Es un poco el mismo concepto, ¿no? Después del periplo, yo quiero hacer las cosas, pero las quiero hacer aquí, ¿no? Absolutamente, va un poco por ahí, va bastante relacionado. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Te pilló la crisis y te has decidido volver? No tomé esa decisión por ese motivo. En mi caso en particular, yo siempre me quise ir, porque lo que quería hacer no se podía hacer aquí. Pero cuando me he ido y he estado en diferentes sitios, me he dado cuenta, también las cosas han cambiado. Me fui hace 12 años, 10 años. Te das cuenta o llegas a la conclusión de que a lo mejor lo que tú quieres hacer lo puedes hacer desde donde tú quieras. O mejor dicho, yo en particular, en mi recorrido, encontré que lo que quería hacer en este momento no me obligaba a estar en un sitio determinado. Podía elegir dónde quería estar. Y puestos a elegir, pues me apetecía volver a casa, y hasta mucho tiempo fuera, solo por el simple hecho de que pensaba de que estar fuera era implícito a conseguir las cosas. Y eso es un error, muchas veces, no digo que en todos los casos, pero a lo mejor en todas las personas no funciona eso. ¿Y estás ahora más cerca de ese proyecto, de ese largometraje? Estamos trabajando en ello, estamos escribiendo. Hay mucha ansiedad en los directores por hacer la película a cualquier precio. Parece como que vas a hacer una película y eso es la garantía de que vas a hacer otra. Yo creo que como hagas una película y sea mala, la hostia es muy gorda. Claro. Y financieramente también lo demás se lo piensan más de 2 veces a la hora de financiarte una segunda película. Mi prioridad es hacer una buena peli, no es hacer una peli.
También te quería preguntar, dada tu trayectoria como director de cortometrajes, si está el cortometraje, igual que el cuento, el relato breve, condenado a ser siempre la cancha, ¿no? Un poco la trinchera, y si siempre es el cine, el largo en este caso, el proyectazo, ¿no? A lo que siempre se aspira, porque el cortometraje no deja de ser cine. Sí, es una pena que no tenga la autonomía o el estatus que puede tener el cuento o el relato corto, en términos de narrativos, ¿no? Que sí que tiene, hay gente que lo aborda por sus características, sí. ¿De acuerdo? Es decir, decide hacer un relato corto porque lo que tiene que contar es perfecto para un relato corto, para un cuento, para lo que sea. Pero en el cortometraje prácticamente decir cortometrajista es casi ofensivo, porque en realidad un cortometrajista es un tío, es un director, es un cineasta que no puede hacer una película, ¿de acuerdo? En la mayor parte de los casos, y debería de no ser así. El cortometraje debería tener el estatus de la novela corta de otro subgénero que permitiera abordar ideas que no tienen cuerpo para un largo. Tampoco es un mediometraje volvemos a lo mismo, sí. Debería de existir, pero no tiene vía de distribución o de exhibición, cuando podría ser válido. De hecho, yo creo que el 40% de las películas que se estrenan en este país, si fuera mediometraje de 40 minutos, serían mejores películas, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal. Lo que está claro es que la mayoría de los cineastas, yo les llamo cineastas, no cortometrajistas, hacen cortometrajes porque es algo relativamente viable, sin tener que traumarte o hipotecarte de por vida. Habría que poner quizá en valor, la verdad es que este ejemplo que dábamos del cuento históricamente también arrastra este lastre, y hoy día lo sigue haciendo. Quizá ya nos encontremos con grandes novelistas que regresen al cuento, pero tradicionalmente ha sido pues un medio de escribir de una forma mucho más económica, mucho más rentable y bueno, de sobrevivir. En esto de la literatura lo podríamos extrapolar a este ámbito. Te definía David Lerma, si no recuerdo mal, como el vividor de imágenes para un espacio de Boronía, para ese primer número de Boronía. Y yo recordaba aquello que decía Jacques Derrida cuando comentaba que la imagen siempre tiene la última palabra. Mucho menos positivo se muestra siempre, se sigue mostrando Peter Greenaway, yo creo que lo hará hasta el día que muera, cuando dice no ya que el cine actual esté muerto, sino que nació difunto por basarse siempre más en el texto que en la imagen. ¿Qué opinas tú como creador y además como dibujante? Yo he trabajado con Greenaway, no es coña, en un making of que hice con unos amigos y estuve como extra en Las maletas de Tulse Looper, una de las peores películas que he visto en mi vida. ¿Cuál era la pregunta? No me acuerdo. ¿Qué te parece como creador, si te defines, te sientes representado por esto del vividor de imágenes? ¿Cómo es tú? ¿Piensas que realmente el cine se basa mucho menos en la imagen de lo que debería? Yo creo que el cine es imagen, prioritariamente o principalmente. Muchas más cosas, pero si eres capaz de trabajar a través de la imagen, narrativamente, expresivamente, dramáticamente, a través de la imagen, es lo ideal. ¿Y qué diferencia hay entre el Edgar Burgos que interpreta delante del objetivo, delante de la cámara, y el que lo hace detrás, el que crea tras la ventana indiscreta? No, yo no soy actor, yo no me considero actor. Pero has tenido tus experiencias, He tenido ¿no? incursiones, pero han sido meras incursiones amateur que me han servido mucho para saber cómo trabajar con los actores. Eso sí. Ha sido un medio, ¿no? Un instrumento. Sí, pero yo no me considero en ningún momento, le tengo mucho respeto al trabajo de los actores, lo respeto muchísimo, de hecho. O sea, puede que sea el gremio o uno de los departamentos que más respeto de todos los que forman parte de este circo. Me parece que hacen un trabajo y viven sometidos muchas veces a unas condiciones de trabajo que la verdad es que no le desearía a ninguno, ¿no? Hay que cuidarlos, hay que cuidar a los actores siempre. Si miramos hacia atrás y echamos la mirada un poco a los últimos años, tu andadura, hemos visto que has puesto siempre la carne en el asador, ¿no? Que tus cortometrajes pues no te ha importado que te cuesten pues tu integridad financiera y que has ido pues apostando fuerte siempre desde ese Louisiana 1827 en 2006. Desde entonces has contado prácticamente los cortometrajes por premios o por lo menos por nominaciones y has tenido, igual que con Señor Armonía en 2007 o Show de Varietés en 2008, una primera etapa muy fulgurante, ¿no? ¿Con qué te quedas de esos primeros años? Sobre todo con la sensación o el espaldarazo de que tenía sentido seguir. ¿Vale?
el primer corto siempre es muy importante, por la credibilidad de uno mismo, para los demás. Lo de los premios después da igual, porque te das cuenta de que premios le dan a todo el mundo. Pero para los padres está bien, ¿no? Porque así se relajan un poco. Bueno, hay una parte del ego, ¿no? que se puede, o por lo menos algo que te dice, bueno, sí, quizá vaya bien encaminado, ¿no? Sí, sobre todo eso. Siempre hay un porcentaje que sabemos en el que sabemos que hay personas que lo merecen y no lo tienen, sí, o que hay, bueno, pues cierta suerte. Pero... La parte del ego viene un poco dada por el hecho de que yo nunca haría algo que no creyera que fuera a hacer bien. Supongo que como mucha gente. Entonces, cuando te das cuenta de que parece que más de uno opina que no lo hacen mal, entonces dices, vale, bien, no es tan grave, puedo seguir, ¿no? Entonces, realmente lo de los premios es algo circunstancial, pero de puertas afuera, pues te presenta de mejor forma, es una tarjeta de presentación, pero si hablo de una forma más personal, yo por ejemplo estoy muy lejos todavía de demostrar lo que soy como cineasta. Cuando digo esto no quiero decir que me falte mucho, no, yo estoy a punto de caramelo. El único problema es que no he podido demostrar todavía las cosas que quiero contar, o lo que puedo dar narrativamente durante 2 horas, por ejemplo. Estamos en esa pelea todavía. Y eso que tienes también incluso la experiencia del videoclip, ¿no? Sí, a mí el videoclip no me gusta. El videoclip me parece que es un... Vamos a ver, lo de que no me gusta será porque me estoy empezando a sentir cómodo, ya me voy volviendo sincero, pero quiero decir que me parece que es un todo vale. Y eso está bien, es un todo vale que sirve para el artista en concreto y donde los cineastas pues pueden hacer una demostración de recursos formales o pueden experimentar y no tienen que estar sujetos estrictamente a consignas narrativas, sino que pueden experimentar mucho, ¿no? Entonces, como un campo de experimentación realmente es muy accesible, pero precisamente por eso quizás no me interese tanto, ¿no? Porque todo vale. Un videoclip puede ser cualquier cosa, pero hay grandes directores de videoclips, pero no creo que el director de videoclips sea solo un director de videoclips. Será buen director de videoclips y seguramente será buen director en términos generales. El caso de Michel Gondry o Spike Jonze o otra gente, ¿no? que ha hecho incursiones y tal, pero que después en realidad lo han utilizado como paso intermedio para luego hacer cine, ¿no? Y a lo mejor de vez en cuando hacen sus incursiones y vuelven a hacer videoclips, ¿no? Es interesante, sobre todo para la gente que empieza el videoclip, porque por eso que te comento, porque permite libertad creativa total en la mayor parte de los casos. Siempre digo lo mismo, nunca entenderé por qué en el videoclip un grupo tiene que aparecer tocando. Quiero decir, me parece un concepto estúpido, sobre todo enchufado, ¿no? Los cables y tal. Yo digo, videoclip es un videoclip. Debería ser una muestra visual de lo que es tu canción. De ahí a que tú tengas que salir tocando, bueno, ya tienes los conciertos para eso, es más, ¿no? El concepto del videopoema, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Para verte tocar que vayan al concierto. Así tiene sentido. Pero bueno, te ha permitido trabajar con una compañía como Warner Music, ¿no? Que sí, lo que pasa es que las discográficas ahora mismo la verdad es que están pasándolo muy mal y eso repercute, eso es lo que mucha gente obvia, ¿no? Muchas veces se olvida dentro de ese flujo de la crisis de la industria musical, la parte de los videoclips. Es decir, hoy en día los presupuestos que se están moviendo para los videoclips son ínfimos. Si hasta las propias discográficas están dejando a los grupos que produzcan ellos y se están limitando a distribuir. Es decir, no hay dinero, ni siquiera para producir, no lo va a haber para hacer videoclips. Pero bueno, aún así sigues adelante. 2009 es un año intenso, ¿verdad?, de trabajo, de creatividad, con títulos como Ciudad de Burgos, pero vemos que más adelante siguen multiplicándose, ¿no? Si acudimos a Big Shiva, nos encontramos con proyectos como Trébol, El padre del jugador, Bomb, Boy Play, Cravelon Street o incluso el documental Canciones de agua y tierra. Dejan claro que tienes muchas cosas que quieres contar y además que muy habitualmente te gusta recrear espacios geográficos concretos y además de tu tierra, ¿no? Como... Sí, yo sí puedo, si tengo una historia universal y no está determinada por ningún sitio en concreto, prefiero contar esa historia en España, en Andalucía. Otras veces no, otras veces una historia, por ejemplo, hay un cortometraje que tengo que hacerlo en Chicago, porque porque el clímax se produce en el río de Chicago en St. Patrick's Day. Es decir, eso no lo voy a poder recrear en España, pero yo si la historia de alguna forma no viene predeterminada por unos hechos concretos que tienen lugar en un lugar concreto, yo sí puedo, la ubico en España y si puedo en Andalucía mejor.
Andalucía del 69, Bilbao del 81, que es el año de gracia, ¿no? Va por ahí. El año de nacimiento. Y como vemos, además, el conflicto social entronca siempre, ¿no?, con el conflicto psicológico y con la presencia de la obsesión, ¿no? Y además, en muchos casos nos encontramos incluso, pues bueno, el caso de Cravillon Street, ¿no? Space is no place, creo que es el subtítulo, nos manda directamente a, bueno, a un cosmos heredero, pues, de Star Wars o incluso de Mad Max, ¿no? Eso es una marcianada, eso es algo que no se producirá en la vida. Pero, o puede que sí, precisamente porque es marcianísimo. Se hizo eso fue un vídeo, un viral que se hizo para los premios No Todo, para la fábrica, donde hicimos un vídeo corporativo que, bueno, ellos simplemente nos pidieron, bueno, haz un vídeo donde se vean los galardonados, los premiados de los premios No Todo de ese año, ¿no? Sí. Entonces se me ocurrió esa marcianada y al retomarla me gustaron los personajes y dije, joder, podría ser una serie web bastante chula. Estamos detrás de eso, lo que pasa es que es tan improducible, es decir, si alguien puede acceder a la web y lee la sinopsis ya se dará cuenta de por qué es tan improducible, ¿no? pero es tan divertido intentarlo que seguramente será una serie que haga más tarde o más temprano. Decías en una ocasión que te cuesta más trabajo, te da más problemas una conversación entre dos personas que montar una coreografía con 90 extras y 5 helicópteros, ¿no? Sí, a mí me gusta más miedo. Hay que aclarar que nunca he tenido 5 helicópteros para un plano, pero sí que lo que quería decir con eso es que de alguna forma, y ahí quizás estoy mostrando mis carencias como cineasta, o no, porque los cineastas también saben que lo más difícil es poner a dos personas y que eso sea, poner a dos personas solas en un plano y que eso sea interesante. Lo que sí que es cierto es que yo como espectador, ahora ya hablo como espectador, yo necesito cierta riqueza, riqueza en cuanto al lenguaje visual, cuando veo una película. Es decir, a lo mejor la conversación es súper interesante. A mí me encanta, me parece que hace unos guiones estupendos Fernando León, pero por ejemplo sus películas son muy feas, son sucias, son muy poco ricas visualmente. No lo sé, tiene que ver con un posicionamiento estético de las cosas. Es decir, como pasa en la música, ¿no? Esa gente que sale al escenario con los vaqueros. Dice, bueno, vale. A mí me parece que al escenario hay que salir, ¿no? Con un buen espectáculo, un buen show, también, ¿no? Hay que montarla. Y en el cine un poquito igual, no se trata de ser exhibicionista, se trata básicamente de alimentar, enriquecer la imagen visual de algo dentro de las propias consignas de la película o de lo que estés contando, ¿vale? Simplemente, y en España ocurre un poco eso, ¿no? Muchas veces hay un poco de pobreza visual. A la gente cuando se habla mucho, no me gusta cine español, no me gusta cine español. Realmente lo que no le gusta es la imagen del cine español. Por ejemplo, hay mucha gente que cuando hace zapping en la tele dice, esta es española, y no sabe por qué. Sí, hay una factura, ¿no? Hay una factura visual que tiene que ver con iluminación, hay menos dinero, entonces hay más penumbra, bueno, porque no hay tanto dinero para iluminar, y también porque la estética, el look, el sonido es distinto. Pero si de repente trabajas a ese nivel o te lo llevas a ese nivel y les pones actores nacionales, la verán. Mi padre es capaz de reconocer eso, mi padre hace zapping y sabe cuándo es una película española, incluso europea. Hombre, sabe cuándo es una japonesa, ¿no? Pero por ejemplo, con una película española lo reconoce y ahí me llama la atención, ¿no? Digo, mira, sí, además mi padre tiene cultura se cinematográfica. Ese síndrome del rechazo, ¿no? De, es española y esa... Es española, pero repito, es por una cuestión más de imagen de lo que la gente se cree y de sonido, ¿no? De cómo suena. Bueno, pues interesantísimos los derroteros de la conversación, una pena que estemos en televisión y que ya se nos haya cumplido de sobra el tiempo, pero te queremos agradecer que hayas estado hoy con nosotros, Edgar, y sobre todo te queremos invitar para una próxima vez. Te emplazamos no solo ya para cuando llegue ese largometraje, sino para esos pasos que va a ir dando Big Shiva y que va a ir dando pues toda tu producción. Muchas gracias. Muchísimas gracias.